Iba manejando por la carretera desértica de Sonora. La luna iluminaba el asfalto. De pronto noté un auto detrás de mí, manteniendo siempre la misma distancia. Aceleré, frené, pero él seguía ahí. Al detenerme en una gasolinera, desapareció. Al salir, estaba de nuevo, pero el conductor no tenía rostro. El miedo me invadió. Intenté llamar a alguien, pero no había señal. El auto fantasma se acercaba más. Sus faros cegadores me deslumbraban. Decidí acelerar al máximo, pero él siempre estaba ahí, como si jugara conmigo. La carretera parecía no tener fin. De repente, el auto fantasma se detuvo. Respiré aliviado, pero al mirar por el espejo retrovisor, vi que el conductor se había girado hacia mí. No tenía rostro, solo un vacío oscuro. Sentí un escalofrío y pisé el acelerador, pero el auto fantasma volvió a aparecer. Llegué a un pueblo abandonado, pero el auto seguía ahí. Me bajé corriendo, pero el conductor salió del auto y comenzó a caminar hacia mí. No podía ver su rostro, pero sentía su mirada fija en mí. Corrí hacia la oscuridad, sin saber a dónde ir. Al amanecer, encontré una gasolinera. Les conté lo sucedido, pero nadie me creyó. Desde entonces, cada vez que manejo de noche, veo ese auto detrás de mí. Ya no intento huir. Sé que él siempre estará ahí, esperando el momento adecuado para llevarme con él. La carretera de Sonora nunca ha vuelto a ser la misma para mí. Mis amigos y yo viajábamos por una carretera rural de Oaxaca. En medio de la nada, vimos una parada de autobús iluminada. Nos detuvimos, pero no había nadie, solo un autobús viejo. Al alejarnos, el autobús arrancó y nos siguió, acelerando cada vez más. Intentamos perderlo, pero el autobús nos seguía de cerca. Sus faros brillaban con una luz extraña, y el motor sonaba como si estuviera a punto de explotar. Mis amigos gritaban, y yo manejaba lo más rápido que podía, pero el autobús no se detenía. De repente, el autobús se puso a nuestro lado. Miré por la ventana y vi a un conductor con una sonrisa siniestra. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y sus manos agarraban el volante con fuerza. Sentí que algo malo iba a pasar. El autobús nos obligó a salir de la carretera. Caímos en un barranco, pero el autobús desapareció. Mis amigos y yo estábamos heridos, pero vivos. Al mirar hacia arriba, vimos el autobús estacionado en el borde del barranco, con el conductor mirándonos fijamente. Entre nosotros nos ayudamos a salir del barranco, pero el autobús ya no estaba. Caminamos por la carretera hasta encontrar ayuda. La encontramos, pero cuando contamos nuestra historia nadie creyó, aunque nosotros sabíamos la verdad. El autobús fantasma nos había elegido, y tal vez nos estaría esperando en la carretera. Desde entonces nunca más tomamos carreteras rurales de noche. Nosotros sobrevivimos, aunque nunca podremos olvidar esa noche en la carretera de Oaxaca. Manejaba de noche por la carretera de Zacatecas cuando vi a un hombre parado al costado, con ropa vieja y mirada vacía. Cada noche que pasaba por ahí, él estaba más cerca. Una vez, apareció en medio del camino. Lo atropellé, pero al salir, no había rastro de él. Al volver al auto, algo me observaba desde el asiento trasero. Era él, con su rostro pálido y sus ojos vacíos. Intenté gritar, pero no salía ningún sonido. El hombre se acercó lentamente y sentí un frío intenso que me paralizó. De repente el hombre desapareció. Respiré aliviado, pero al mirar por el espejo retrovisor, lo vi de nuevo, parado al costado de la carretera. Esta vez, su sonrisa era siniestra y sus ojos brillaban con una luz extraña. Sabía que no podía escapar. Continué manejando, pero el hombre aparecía cada vez más cerca.
A veces lo veía en el asiento trasero, otras en el costado de la carretera. Ya no podía distinguir si era real o una alucinación. El miedo me consumía, pero no podía detenerme. Llegué a un pueblo pequeño, pero ahora el hombre estaba ahí, esperándome en la plaza. Me miró fijamente y señaló hacia la carretera. Sabía que no podía huir. El hombre del costado me había elegido, y no había forma de escapar de su mirada. Desde entonces, cada vez que manejo de noche lo veo al costado de la carretera. Ya no intento huir. Sé que él siempre estará ahí, esperando el momento adecuado, tal vez para llevarme con él. Mis amigos y yo tomamos un atajo por un túnel en las montañas de Guerrero. Las luces del auto parpadearon y el túnel parecía no terminar. Horas después, seguíamos dentro. Las paredes se cerraban y susurros nos decían que nunca saldríamos. Intentamos dar la vuelta, pero el túnel no tenía salida. Las luces del auto se apagaron y solo quedó la oscuridad. Escuchamos pasos acercándose y sentimos que algo nos observaba. Mis amigos gritaban, pero yo intentaba mantener la calma, aunque el miedo me consumía. De repente las luces del auto se encendieron, pero el túnel había cambiado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y el aire era denso y frío. Sabíamos que no estábamos solos. Algo nos seguía y no podíamos verlo, pero lo sentíamos cerca. Intentamos acelerar, pero el túnel parecía extenderse infinitamente. Las paredes comenzaron a cerrarse y escuchamos risas que nos helaban la sangre. Mis amigos lloraban y yo manejaba desesperadamente, buscando una salida que no existía. Sabíamos que estábamos atrapados. Finalmente, el auto se detuvo. Las luces se apagaron y la oscuridad nos envolvió. Escuchamos susurros que nos decían que nunca saldríamos. El túnel nos había atrapado y no había forma de escapar. Sabíamos que estábamos perdidos. Pero al final salimos, aunque ya habían pasado 3 días después, y desde entonces cada vez que paso por un túnel, recuerdo esa noche en las montañas de Guerrero. El túnel sin fin, estoy seguro que sigue ahí, esperando a su próxima víctima. Y nosotros, aunque sobrevivimos, nunca podremos olvidar esa noche en la que el túnel nos atrapó. Conducía por una carretera sinuosa de Chiapas cuando vi a una niña en una curva peligrosa. Me detuve y ella me dijo que su familia había tenido un accidente más adelante. Al llegar, solo había un coche destrozado. Al regresar, la niña estaba de nuevo, pero con ojos negros y una sonrisa aterradora. Intenté hablarle, pero ella solo señaló hacia el bosque. Sentí un escalofrío, pero decidí seguirla. El bosque era oscuro y silencioso, y la niña caminaba rápido, como si quisiera que la siguiera. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía detenerme. De repente la niña desapareció. Estaba solo en el bosque, con el sonido del viento y los árboles crujiendo. Sentí que algo me observaba, pero no podía verlo. Decidí regresar al auto, pero la carretera había desaparecido. Estaba perdido. Escuché risas detrás de mí, y al girarme vi a la niña de nuevo. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y su sonrisa era siniestra. La niña me había llevado al bosque, y no había forma de salir. Finalmente encontré el auto, pero la niña estaba sentada en el asiento trasero. Me miró fijamente y dijo: «Nunca podrás escapar». Pisé el acelerador hasta que de pronto pude salir de aquel lugar tan embrujado. Ahora, cada vez que paso por esa carretera la veo en la curva, pero ya no intento detenerme. Sé que ella siempre estará ahí, esperando el momento adecuado para llevarme a mí o a cualquier incauto que vea. En una carretera de Michoacán vi una señal que decía:
No sigas. Ellos te están esperando. La ignoré, pero pronto noté que los paisajes se repetían. Sombras se movían entre los árboles y figuras humanoides me observaban. La señal apareció de nuevo, demasiado tarde. Intenté dar la vuelta, pero la carretera parecía no tener fin. Las sombras se acercaban y el aire se volvía más frío. Sabía que no estaba solo. Algo me seguía, y no podía verlo, pero lo sentía cerca. El miedo me consumía. De repente el auto se detuvo. Las luces se apagaron y la oscuridad me envolvió. Escuché pasos acercándose y sentí que algo me tocaba. Intenté gritar, pero no salía ningún sonido. Sabía que estaba atrapado. La señal no mentía. Ellos me estaban esperando. Las figuras humanoides se acercaron y pude ver sus rostros deformes y sus ojos brillantes. Me rodearon y sentí un frío intenso que me paralizó. Sabía que no podía escapar. La señal me había advertido, pero yo la había ignorado. Finalmente, grité y grité muy fuerte. Entonces las figuras se desvanecieron y el auto arrancó de nuevo. La carretera parecía normal, pero yo sabía la verdad. La señal no debería existir, pero ahí estaba, esperando a su próxima víctima. Y yo, aunque sobreviví, nunca podré olvidar ese momento de terror. Compré un auto usado en Puebla. En mi primer viaje nocturno, el auto aceleró solo. Intenté frenar, pero no respondía. El GPS mostró una ruta desconocida hacia un bosque oscuro. El auto se detuvo frente a una casa abandonada y las puertas se abrieron solas. Salí del auto, pero algo me obligó a entrar en la casa. El aire era denso y el silencio era abrumador. Sabía que no estaba solo. Algo me observaba desde las sombras, pero no podía verlo. El miedo me consumía, pero no podía huir. De repente, las puertas se cerraron detrás de mí. Estaba atrapado en la casa, con algo que se movía en la oscuridad. Escuché risas y susurros, y sentí que algo me tocaba. Sabía que no podía escapar. El auto me había llevado ahí por una razón. Finalmente, y casi al amanecer con los primeros rayos del sol entrando por las ventanas, las puertas se abrieron y salí corriendo. El auto estaba ahí, con las luces encendidas. Me subí y pisé el acelerador, y por suerte logré salir de aquel lugar tan espantoso. Después me deshice del auto tan pronto como pude. Lamentablemente luego me enteré de que a la persona a la que se lo había vendido un día desapareció en la carretera y nunca más se ha vuelto a saber de ella. Tomé una carretera secundaria en Nuevo León para evitar el tráfico. Pronto noté que no había otros autos ni señales. Las luces del auto fallaron y la carretera se desvanecía detrás de mí. Escuché golpes en el techo y vi sombras moviéndose. La carretera me había llevado a un lugar del que no podía escapar. Intenté dar la vuelta, pero la carretera había desaparecido. Estaba en medio de la nada, con unas sombras que se acercaban a mi auto. El miedo me consumía, pero no podía detenerme. Sabía que algo me seguía, y no podía verlo, pero lo sentía cerca. De repente el auto se detuvo. Las luces se apagaron y la oscuridad me envolvió. Escuché risas y susurros, y sentí que algo me tocaba. Sabía que estaba atrapado. La carretera me había llevado a un lugar del que no podía escapar. Finalmente, las luces del auto se encendieron, pero la carretera había cambiado. Las sombras se habían convertido en figuras humanoides, y el aire era denso y frío. Sabía que no estaba solo. Algo me observaba, y no podía verlo, pero lo sentía cerca. Y una vez que arrancó el auto, aceleré a toda velocidad. Y para mi mala suerte me topé con aquellos hombrecitos humanoides, y no pude detener el impacto y me llevé de frente a algunos de ellos. Los atropellé ya que no me dieron otra opción,
Afortunadamente pude escapar, pero estoy casi seguro que otros no lo han podido hacer. Conducía por una carretera solitaria en Durango cuando noté algo extraño en el espejo retrovisor. Una figura oscura apareció reflejada, aunque no había nadie en el asiento trasero. Intenté ignorarla, pero cada vez que miraba el espejo, la figura estaba más cerca, con una sonrisa siniestra. Decidí detenerme en un pequeño pueblo para descansar. Al salir del auto, noté que el espejo retrovisor estaba roto, como si alguien lo hubiera golpeado desde dentro. Sentí un escalofrío, pero intenté calmarme. Al regresar al auto, la figura estaba de nuevo, pero ahora en uno de los espejos de la puerta, y esta vez con los ojos brillantes. Continué mi viaje, pero la figura no desaparecía. Cada vez que miraba el espejo, ella se acercaba más, como si quisiera salir de él. El miedo me paralizaba, pero no podía dejar de mirar. Sabía que algo malo iba a pasar. De repente el auto se detuvo en medio de la nada. Las luces se apagaron y el espejo lateral brilló con una luz tenue. La figura salió del espejo, extendiendo una mano hacia mí. Intenté gritar, pero no salía ningún sonido. Sabía que no podía escapar. Finalmente, la figura desapareció, pero el espejo lateral se rompió inexplicablemente. A pesar de ello, pude continuar mi camino, y de pronto aquella cosa dejó de aparecerse ante mí. Desde entonces, nunca más miro el espejo retrovisor de noche. Sé que ella sigue ahí esperando el momento adecuado para salir, y para mí, ya la carretera de Durango nunca será la misma otra vez. Viajaba por una carretera desierta en Sinaloa, cuando vi una luz brillante al final del camino. Pensé que era una gasolinera, pero al acercarme, la luz comenzó a moverse, como si me estuviera guiando. Decidí seguirla, pero pronto me di cuenta de que no había salida. La luz me llevó a un camino estrecho y oscuro. Las sombras se movían a mi alrededor, y el aire era frío y denso. Sabía que no estaba solo. Algo me observaba, pero no podía verlo. El miedo me consumía, pero no podía detenerme. De repente, la luz se detuvo frente a un viejo puente. Intenté dar la vuelta, pero el auto no respondía. Las puertas se abrieron solas, y una voz susurró mi nombre. Sabía que no podía escapar. La luz me había llevado ahí por una razón. Salí del auto y caminé hacia el puente. La luz brillaba intensamente, pero no podía ver su fuente. De repente, sentí que algo me tocaba, y escuché risas que me helaban la sangre. Sabía que estaba atrapado. La luz no era una guía, era una trampa. Finalmente, la luz desapareció, y me encontré solo en medio de la oscuridad. El auto había desaparecido, y el puente estaba cubierto de símbolos extraños. Sabía que no podía escapar. La luz me había llevado a un lugar del que no podía salir. Pero todo volvió inexplicablemente a la normalidad cuando el sol salió. Desde entonces, cada vez que veo una luz al final del camino, recuerdo esa noche en Sinaloa. La luz no era una guía, era una trampa. Y yo, aunque escapé, sé que todavía me está esperando. Era una noche oscura cuando decidí tomar la carretera vieja de Oaxaca. Había oído rumores sobre un fantasma que se aparecía a los conductores, pero nunca creía en esas cosas. El viento silbaba y las sombras de los árboles parecían moverse a mi alrededor. De repente una figura apareció en medio de la carretera. Frené bruscamente, pero no había nadie. Respiré hondo y seguí conduciendo. Minutos después, sentí un frío intenso en el asiento trasero. Miré por el espejo retrovisor y vi a una mujer pálida con ojos vacíos. Ella me sonrió y susurró: «Gracias por llevarme».
Mi corazón latía con fuerza, pero no podía apartar la mirada. Intenté hablar, pero las palabras no salían. La mujer extendió su mano helada hacia mí y el coche comenzó a acelerar sin que yo tocara el pedal. Las luces del coche parpadearon y la radio emitió un sonido distorsionado. La mujer susurró: «No temas, solo quiero llegar a casa». Sentí como el frío se apoderaba de mi cuerpo. Miré hacia atrás y ella había desaparecido, pero el asiento trasero estaba cubierto de hielo. Finalmente, el coche se detuvo frente a una casa abandonada. La puerta se abrió sola y la mujer susurró: «Gracias por llevarme a casa». De repente, el frío desapareció y el coche volvió a la normalidad. Miré hacia atrás, pero ella ya no estaba. Nunca supe si fue real o solo mi mente jugándome una mala pasada, pero desde esa noche evito esa carretera a toda costa. Si te gusta este tipo de contenido, entonces no olvides suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Y déjanos saber tu opinión. Si el vídeo te ha gustado, dale like y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.